Padre, queremos ahora disfrutar de ti, de tu palabra. Amado Espíritu Santo, dígale, Espíritu Santo, diga, yo abro mi corazón y te invito que tú me enseñes la palabra. Diga, el apóstol Pablo te pidió a ti, Padre, que dieras espíritu de revelación y conocimiento en la vida del Señor Jesús. Señor, danos revelación de tu palabra. Dígale, abre mi entendimiento, hazme entender tu palabra. Espíritu Santo, sé mi maestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es permitirle al Espíritu Santo que sea nuestro maestro. Él es quien guía nuestras vidas. Jesús habló de él, que él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Vamos a mirar la palabra del Señor. Les invito a que abramos en Marcos, capítulo 10. Quiero continuar un poco la línea de lo que estaba compartiendo sobre la importancia. Antes de mirar Marcos, capítulo 10, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5, Hebreos, capítulo 5. Miramos desde el verso 7 hasta el verso 9. Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y durante 40 días Él se mostró, apareció a los discípulos y en una oportunidad más de 500 para mostrar que Él había resucitado, y después ascendió a los cielos. Y los ángeles que estaban allí mirando dijeron, a este Jesús que vosotros veis ir al cielo, así volverá. Yo creo que no ignoramos lo que está pasando en la actualidad, la violencia que está habiendo tan grande, una violencia tan descomunal. Y el apóstol Pablo, escribiéndole la carta a Timoteo, escribió y le mostró una radiografía. El Espíritu Santo nos muestra una radiografía de la sociedad que iba a venir, que iba a estar en los postreros tiempos, en los tiempos que nos toca vivir a nosotros. Decía, vendrán tiempos peligrosos. Esa palabra peligrosos es una palabra que en griego significa chalepos, significa vendrán tiempos ásperos, tiempos difíciles, tiempos salvajes, tiempos duros de tratar, tiempos totalmente difíciles y muy fieros, dañinos, tiempos dañinos. Y en estos días usted se enteró de del country allá en Buenos Aires, de esa mamá que mató a su hijo de 6 años, que uno dice, una madre nunca va a cometer una violencia contra su propio hijo, y el propio niño, defendiéndose, le dejó marcada sus manos en el cuello de su mamá, tratando de salvarse, y lo ahogó en el jacuzzi. Algo que Pablo dijo, sin afecto natural. Habrán personas, hombres crueles, y nosotros estamos viviendo esos tiempos. Nosotros tenemos que orar por el hermano Augusto, hermana Teresa. Ellos están defendiendo algo que realmente es muy importante, es en un homenaje a Tomás, de que también se haga justicia. ¿Y cuántos otros? Por eso oremos por ellos, que levantemos los brazos a nuestros hermanos, porque estamos viendo una violencia descomunal. ¿Es así o no es así? Se asesinan a una mujer de 90 años, le pegan sin piedad a una anciana de 90 años. El asesinato allí en Beltrán los otros días, acá en Maipú, de 2 mujeres ancianas, una de ellas en silla de ruedas, y al hijo también. Es decir, estamos encontrándonos ante una sociedad muy desprovista de valores. Y ¿sabes qué? Cuando recién estaba hablando de los niños, recordaba que en estos días leí un artículo muy interesante, me gustó mucho, no por lo que en sí lo que decía, sino por la información que daba, y meditaba sobre este tema, porque nuestros hijos, o el día de mañana que tengamos nietos, yo creo que todos
tenemos que saber a lo que ellos se van a enfrentar y que ellos necesitan de Dios y necesitan conocer al Señor, conocer a Cristo. Veía un artículo en el Diario 1, aquí de Mendoza, donde dice escribe al lector, y hay en esa parte, creo que es de opinión, hermano Augusto le sabe, en esa parte que como usted me decía los otros días, opinión. En la parte de opinión, los otros días hablaba una periodista y decía esto, que había leído, se había hecho un estudio se había hecho de niños permanentemente sentados frente a la computadora, frente a videojuegos o con las PlayStation, jugando permanentemente juegos de violencia, y se hizo lo mismo con niños que jugaban o al fútbol, a la pelota, o jugaban con cosas naturales, normales, no en las computadoras. Cuando los llaman, todos habían lápices tirados en el piso, de exprofeso, adrede, le habían dejado gomas, reglas. Ninguno de los niños que permanentemente estaban en la computadora con las Play jugando, ninguno agarró las cosas para levantar. Y todos los niños que jugaban en forma natural, o a la pelota, o jugaban con los autitos, o las niñas que jugaban con las muñecas, todos esos niños, todos empezaron a levantar los lápices, levantaban las gomas, todos se la ponían allí a la maestra, todos, pero todos los niños que están permanentemente con las Play, permanentemente con los juegos en las computadoras, ninguno levantó nada. O sea, y hablaba y hacía un parangón esta periodista de la persona, de la sociedad que vivimos, de la gente adulta. Que la gente adulta, usted fíjese, los otros días cuando ese joven Matías lo mataron, aparecieron unos amigos, y uno de los amigos dijo, cuando yo veía algo en la televisión yo pasaba de largo, pero hasta que me pasó algo a mí. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad desprovista de valores, pero la iglesia debe ser luz, y nosotros tenemos que fomentar los valores a nuestros hijos, a nuestros nietos, enseñarles la educación de la honestidad, de la sinceridad, de la transparencia, de realmente la lealtad, la fidelidad, de no a la violencia, sí al amor, al respeto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no estoy en contra de la tecnología, pero cuidado con poner a un hijo permanentemente, como diciéndolo, me lo saco de encima, que esté 2 horas, 3 horas, porque el espíritu con el cual sí está siendo influenciado es totalmente personalizado de él, no le importa a más nadie. Por eso no está mal que los niños jueguen, pero cuidado, todo tiene que tener un equilibrio. Pablo dijo esto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y los niños no saben medir los tiempos. Por eso uno debe corregirlos y debe marcarle los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quería decirle esto, que el otro día me puse a analizar y pensar, porque los niños también, de hermanos y hermanas en las iglesias, y no hablo de acá, sino en tantos lugares, están siendo influenciados muchas veces por los videos permanentemente, y hay una violencia que están consumiendo. Hay juegos que le dan más puntos por matar policías, ¿o no es así? Por matar policías les dan más puntos. No me acuerdo qué juego es. Entonces hay una violencia, y todo eso lo están consumiendo en las propias casas. No permitamos que el diablo eduque a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen gracias por el consejo? Vamos a mirar en Hebreos capítulo 5, en el versículo 7, dice la palabra del Señor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído, Cristo, el Señor Jesús fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, y está con H mayúscula la palabra hijo porque es el Hijo de Dios, por lo que padeció el Señor Jesús, léalo conmigo por favor en altavoz lo que dice ahora, aprendió la obediencia. Cristo aprendió la obediencia en los días de su carne, en los días que el Señor caminó en esta tierra. En esos días, Él, por lo que sufrió, y aunque Él rogó, y aunque Él oró, y aunque con lágrimas, con súplicas, al que le podía librar, porque el Padre le podía librar de la muerte, fue oído por su temor, su respeto al Padre, por su temor reverente. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiere decir que la obediencia tenemos que aprenderla. Y muchas veces la obediencia, no gusta la obediencia, pero la obediencia, ayer hablaba un poco sobre la obediencia y quiero seguir en esa línea. En los momentos en que Dios nos pide que hagamos cosas inusuales o difíciles para nuestra carne, es cuando debe morir nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo personal, porque en esos instantes que Dios está formando nuestras vidas para la obediencia, es cuando Dios nos forma para que podamos ser ungidos, recibir más bendición. Y les decía, porque Dios sabe que Él quiere darnos cada día, Él quiere entregarnos más de su gracia y su presencia, pero también lo sabe que no hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso que un hombre o una mujer de Dios ungidos o ungida, que sea ungida pero que sea un desobediente. No hay nada más peligroso que un hombre ungido o una mujer ungida desobediente. Sansón era ungido y era desobediente. ¿Cómo terminó su carrera? Terminó muriendo en un templo pagano. Él tenía la bendición, pero era desobediente. Él no obedecía lo que Dios le decía. Saúl fue ungido. Saúl fue ungido, pero era desobediente. Él era desobediente hasta que se terminó, fue desechado, pero la unción lo acompañó hasta que lo mataron en los montes Gilboa. Él murió en los montes Gilboa, allí murió un ungido, porque cuando David estaba en una cueva escondido, cuando David le dijeron sus hombres, le dijeron, mátalo, ahora lo tenés a tiro, mátalo a Saúl. Y David le cortó un poco el manto, le cortó un poco la ropa a Saúl. David se turbó y David dijo esto, líbrenme Dios de levantar la mano contra el ungido de Jehová. Saúl era ungido, pero era un desobediente. Y terminó ungido, pero desobediente, muriendo fuera de la voluntad de Dios. Y no hay nada más peligroso, y Dios lo sabe. Por eso Dios trata con nuestras vidas. Dios trata con la obediencia, porque Cristo en los días de su carne, aunque era hijo, por lo que padeció, y aunque Él le pidió al Padre, Él fue oído a causa de su temor reverente, pero no fue librado de la muerte. Él tuvo que ir y morir por nuestros pecados, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y si Cristo la tuvo que aprender, ¿cuánto más yo que le hablo y usted? Me pongo en primer lugar porque esta palabra es para mí. Fuerte el aplauso para el Señor. Diga conmigo, no hay nada más peligroso que un hijo o una hija de Dios ungida o ungido, pero de un desobediente y un rebelde a la voluntad de Dios. No hay nada más peligroso. El diablo está derrotado, pero un hijo de Dios desobediente y rebelde a la voluntad de Dios, y puede caminar un tiempo bajo la unción,
aunque Dios no quita los dones y los llamamientos, pero se puede mover en los dones, pero no moverse con el dueño de los dones. Se puede mover, porque una cosa es moverse con el don, con el regalo de Dios, y otra cosa es moverse con el dueño de los dones, que el Espíritu Santo lo acompañe, que el Señor lo acompañe, y otra cosa es moverse porque tiene el don. Hermanos, que Dios nos dé entendimiento en lo que estamos escuchando. Por eso es muy importante aprender la obediencia. Mire lo que dice la palabra, seguimos mirando, Hebreos capítulo 5, versículo 8, y leo el 9 ahora, pero primero leo el 8 nuevamente. Y aunque era hijo el Señor Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Diga, Jesús tuvo que aprender la obediencia. Diga, yo tengo que aprender la obediencia. Dice la palabra en el verso 9, y habiendo sido perfeccionado. La palabra perfeccionado en griego significa catartismos, y la palabra catartismo significa entrenado, preparado, capacitado. Quiere decir que Cristo fue entrenado para la obediencia, fue capacitado para la obediencia, fue preparado para la obediencia. Y el Señor, hay cosas que hace en nuestras vidas para que seamos obedientes. Nos entrena para la obediencia, nos capacita para la obediencia. Y hay veces que Dios te va a decir que tú le llames a tu suegra y le pidas perdón. Y ahí dice, pero el Señor, ¿cómo le voy a hacer eso? Pero Dios quiere liberarte de ataduras. ¿Cuántos dicen amén? Y hay cosas difíciles que Dios le va a pedir a uno para que uno sea liberado de rencores, resentimientos de hace 20, 30 años atrás. Porque Dios quiere usar tu vida y Dios quiere usar un vaso totalmente limpio. ¿Cuántos dicen amén? No significa que lo va a tener a la suegra después. Uy, le llamé y la va a tener a la suegra todos los días. No, cada uno en su casa. Pero uno tiene que sacarse cosas del interior. Cuando hablo de la suegra le puedo decir de lo que sea. ¿Cuántos dicen amén? Dice acá, y habiendo sido perfeccionado, diga, habiendo sido entrenado, diga, habiendo sido preparado, diga, habiendo sido capacitado, vino Jesús a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Para quiénes Él trajo salvación? Para todos los que ¿Para quién trajo Jesús salvación? Para todos los que le obedecen. Muchas veces he escuchado este término que Jesús lo dijo, pero se corta el versículo, no se lo termina, se lo mutila, pero hay que leerlo el versículo hasta el final. El versículo que dice que Jesús dijo, y ya no os llamaré más siervos. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Y muchos se quedan allí, pero el versículo termina diciendo, si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. O sea, hay una condición. Vos vas a ser mi amigo, pero si haces lo que yo te mando. Pero muchas veces se enseña el versículo diciendo, Cristo es nuestro amigo. No, Cristo es nuestro amigo, pero hay una condición. Jesús me puso una condición. Yo soy tu amigo, pero si vos haces lo que yo te mando. Esa es la condición. Y que el Señor nos ayude a obedecerlo al Señor. ¿Cuántos dicen, Él es mi amigo? Diga, por eso yo le obedezco. Diga, porque hay una condición. Para ser amigo de Jesús hay una condición. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, mira, si vos querés ser amigo mío, yo quiero que seamos transparentes y honestos? ¿No es así? A mí no me gustan las medias tintas, a mí no me gusta que me salgas con algo raro, así que si vamos a ser amigos, seamos sinceros. Y Jesús le dice así también, ¿querés ser mi amigo? Vas a ser mi amigo, pero si haces lo que yo te mando. El Señor le dice a usted y me lo dice a mí también. ¿A cuántos les bendice la palabra? El Señor te dice a ti y a mí que vas a ser su amigo, pero si usted y yo hacemos lo que Él manda. Si hacemos, no oímos, porque una cosa es oír y otra cosa es hacer. Y la Biblia me enseña, no, que yo no tengo que oír, tengo que hacerlo.
Yo oigo, pero pongo por obra la palabra. Y esta palabra es para que la pongamos por obra. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos. San Marcos capítulo 10. El Señor le enseñó a sus discípulos, los formó para la obediencia, los estaba educando en la obediencia, a fin de que como lo habían obedecido los discípulos a Él, que a Él lo veían, porque a Jesús los discípulos como Pedro, Juan y todos los 12, lo veían al Señor y ellos obedecían al que veían, pero el Señor los entrenó y los preparó para que un día ellos le fueran obedientes al que no veían, pero que los iba a guiar, que fueran obedientes al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no lo iban a ver, pero tenían que ser obedientes. Tendrían que ser obedientes, y la iglesia debemos ser obedientes al Espíritu Santo. Debemos muchas veces pedirle perdón al Espíritu Santo por cosas que el Espíritu Santo nos ha hablado, de buscar a Dios, de levantarse a orar, de leer la palabra, de apagar el televisor, de pasar más tiempo con Él y quizás no estar haciendo su voluntad, o dejar algo porque quiere servir al Señor, dejar algo que no les dé bendición, vicios que no les son de bendición, dejarlo, pues para eso hay que ser obediente. Tenemos que morir al yo, morir al ego, morir al orgullo, y el Señor quiere que aprendamos la obediencia. Que Dios nos está hablando. Vuelvo a decirle, porque Dios sabe que no hay nada más peligroso que un hombre o una mujer ungida pero desobediente. Anoche estábamos en un lugar y familiares, y estábamos hablando y me preguntaban algunos de ellos de aquellos tiempos cuando dejé todo para servir al Señor, y uno me decía la verdad: te felicito, me conocen desde chico, desde niño me conocen, y me decían la verdad que yo tuve la oportunidad en la vida de, no en lo mismo tuyo, pero sí esos desafíos que nos vienen en la vida, y muchas veces me vino las voces de la oportunidad, pero me faltó esa agallas, ese coraje de darle, y yo pensaba en mi interior, es que fui obediente al llamado de Dios. Cuando uno es obediente a dejar algo por el Señor, eso te va a traer bendición. Si eres obediente a dejar cosas por el Señor, a dejar, porque muchas veces el Señor quiere que tú arranques de tu corazón cosas que Él ya te viene diciendo por años te viene diciendo. ¿Hasta cuándo uno va a seguir con la misma? Es hora. Porque yo podría decir algo, pero yo creo que el Espíritu Santo le está hablando a usted directamente, le está diciendo lo que tiene que arrancar del corazón, o son vicios, lo que sea, y decir: yo me rindo a tu voluntad. Por años he estado con esto, pero es hora, y me llegó la hora, y lo quiero hacer. Quiero ser libre. ¿Cuántos dicen gracias por la palabra? Los otros días estábamos en un lugar, nos había invitado una familia, estábamos, y ellos me decían: pastor, yo sufrí desde la niñez muchísimo, junto con mi familia, mis hermanos, sufrimos muchísimo, y yo sé lo que han dado. Y él me decía: pero un día me propuse en mi corazón, yo me propuse dejar todo. Él, es más, dice, yo vivía en un barrio y dije: me voy de este barrio, me voy, y me fui y me vine acá a esta zona, no tenía nada, pero me vine y arranqué de la nada, y dejé malas amistades, dejé el cigarrillo, dije: se terminó el cigarro. Y los compañeros del trabajo me dicen: pero ¿cómo? Yo les decía: es fuerza de voluntad, es fuerza de voluntad, fuerza de voluntad. Nada de que hoy día fumaste 5, bueno, mañana voy a fumar 4, pasado mañana voy fumando 3, progresivamente. Él mismo nos decía, o no es así la pastora, dejé todo. Cuando él me decía: cuando uno quiere, pastor, deja la droga, deja el cigarro, deja todo cuando uno quiere. Diga que está a su lado: cuando uno quiere.
No cuando el diablo quiere, no cuando el vecino quiere, es cuando uno quiere. El mayor enemigo de uno, usted tendría que mostrarle un espejo y mostrarse es uno mismo. Uno es el que pone el límite, porque si uno renuncia a lo que el Señor le está pidiendo, es porque Dios te va a dar más. Cuando uno renuncia, es porque Dios le va a dar más. ¿Cuántos dicen amén? Y acá dice en Marcos capítulo 10, en el versículo 17, al salir el Señor Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, del Señor Jesús, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús le siguió hablando. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres. ¿Qué más dice? No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, este hombre que estaba escuchando y que le había preguntado qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto que me estás hablando lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué dice la Biblia ahora? Le amó. Antes de seguir leyendo, por favor, no siga leyendo. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús lo miró y lo amó. Lo amó a ese joven. Lo amó. Lo que le iba a decir ahora no era para que él se sintiera mal. No era para que él se fuera triste. No, era porque lo amó, lo miró, lo vio con tanta capacidad, lo vio con tanto. Era un material para el reino de Dios, era tanto para servir a Dios. El Señor lo amó y dijo: yo quiero que este me siga, yo quiero que me siga. Y el Señor le va a decir, ahora seguimos leyendo lo que Jesús le dijo. Y le dijo Jesús: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y le dice Jesús ahora: y ven, sígueme. Léalo conmigo en altavoz lo que le dijo ahora: tomando tu cruz, tomando tu cruz, para que mueras a tu ego, para que mueras a tu yo, para que mueras a tu carne. Y cada uno de nosotros hemos tenido que tomar una cruz de renunciamiento, porque la cruz nos habla de renunciamiento. Diga, la cruz es renunciamiento. Es renunciar a cosas. No le digo que deje el trabajo, no. Le digo, es renunciar a cosas que no le están ayudando en el caminar cristiano para que usted crezca en Dios. El Señor te dice: toma tu cruz, renuncia a eso que te está haciendo perder el tiempo, que te aparta de bendiciones que te quiero dar. Renunciamiento, diga renunciamiento. ¿El Señor lo quiso poner incómodo a ese joven? No. Diga, el Señor no lo quiso poner incómodo, pero lo desafió. Diga, el Señor me ama, por eso me confronta. Pero diga, no para hacerme sentir incómodo, sino para enseñarme, dígalo, y para bendecirme. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo quiero esa bendición. Y bendición significa renunciamiento. Renunciar a nuestro yo. Renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, a lo que por ahí uno se apoya en lo humano, y tenemos que apoyarnos en Dios. ¿Cuántos dicen gracias por la palabra? Seguimos mirando lo que dice la Escritura. Me impacta mucho y siempre hago
mucho énfasis en que Jesús lo amó. Jesús no quiso que ese joven se fuera triste. Lo amó. Es más, quería Jesús que él lo siguiera. Que él lo siguiera. Él, si lo iba a seguir al Señor Jesús, dígame, ¿podría haber sido el discípulo en el lugar de Judas Iscariote, sí o no? ¿Por qué tuvieron que ir? Porque en ese momento el Espíritu Santo todavía, cuando Jesús asciende a los cielos, van a pasar 10 días. Diga 10 días. Diga, entre el lapso que Jesús subió al cielo y que vino el Espíritu Santo. En esos 10 días no tenían cómo saber la voluntad de Dios. Por eso dijeron, tenemos que buscar a un discípulo que ocupe el lugar de Judas Iscariote. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y agarraron una moneda y la tiraron y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías ocupó el lugar que tenía Judas Iscariote. Matías es como si hubieran ido, dar el pie, vio cuando es el juego de los niños, o piedra, papel y tijera. Es decir, había que decidir, pero no estaba la guía del Espíritu Santo, tuvieron que echar suerte, la suerte cayó sobre Matías. Dígame, ¿por qué Matías ocupó ese lugar cuando el Señor Jesús miró a un joven, lo amó y lo dijo, yo quiero que este entre? Y podría verse en la Biblia, quedar registrado el nombre de ese joven. Ese joven nunca quedó registrado el nombre de ese joven, no quedó registrado su nombre porque él no estuvo dispuesto al renunciamiento. Si uno no renuncia, hay cosas que uno se cierra bendiciones. No porque Dios no pueda, sino por renunciamientos que uno tiene que tomar. ¿Cuánto dicen gracias por la palabra? Si no renunciamos a cosas, perderemos muchas bendiciones. Y no será el diablo quien nos quite las bendiciones, no será ni el vecino, ni un familiar, no será Dios mismo que no nos quiere dar, no. Somos nosotros mismos los que frenamos el mover de Dios en nuestras vidas. Somos nosotros los que tenemos el freno de mano puesto. Es hora de soltar el freno de mano en nuestras vidas y lanzarnos a una nueva etapa en Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Den un aplauso al Señor fuerte, porque es una bendición lo que Dios nos está hablando. Personalmente, yo me siento desafiado por Dios por esta palabra. ¿Cuántos se sienten desafiados por Dios? Pero es porque no nos ama el Señor. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Diga, Dios me ama a mí. Diga, Jesús me mira y me ama. Por eso Él me dice que yo renuncie a cosas. ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesús? Ven, sígueme tomando tu cruz, tomando tu cruz. Hay una cruz que la tenés que tomar. Tenés que renunciar a cosas. Vende todo, vení conmigo. Vení, seguime, vení conmigo. Nada más. ¿Y qué dice el verso 22? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Él le habla a sus discípulos, Él le dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían. Allí está el tema, a los que confían en las riquezas, porque no es malo que uno tenga riquezas, pero el tema es que no hay que poner la fe en las riquezas, sino la fe en Dios. Dice el verso 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. No piense que la aguja es esa aguja, vio esa aguja que usted, no, el ojo de una aguja en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, era una ventana.
Era una ventana, y a esa ventana se le llamaba el ojo de una aguja. No es la aguja que uno usa a ver, bueno, voy a pegar el botón, voy a pegar esto. No, no, no es la aguja. ¿Cuántos aprenden algo más en Dios? Dice la palabra, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, es decir, por una ventana chiquitita, que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos, los discípulos, diga, se asombraron. Dígalo con alta voz, se asombraron los discípulos. Se asombraron aún más diciendo, entre sí, se empezaron a hablar entre ellos. Vio como cuando a veces usted escucha la palabra y por abajo dice, me parece que esta palabra es para vos. O esta palabra es para mí. ¿Viste que te decía? Y se hablaron entre ellos. Diga, se hablaron entre ellos. Porque cuando tú te hablas con el que está a tu lado, no es nuevo. En el tiempo de Jesús lo hacían, también Jesús hablaba y se empezaron a hablar entre ellos. Se empezaron a hablar entre ellos. Y se dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Quiere decir que ellos dudaban de ser salvos. Ellos pensaban que no eran salvos. Porque ellos miraron, ¿a quién miraron? Miraron a un joven. Lo miraron a un joven elegante, a un joven instruido, a un joven preparado. Yo le aseguro que habría gente más capacitada que Pedro, más capacitada que Juan, mucho más capacitada que Andrés, mucho más capacitados que Mateo el publicano. Había gente más capacitada, más preparada para seguir a Jesús. Pero lo que ellos tuvieron solicitud en ser obedientes al llamado, porque ese joven no fue obediente al llamado. Y está en ti y en mí ser obedientes a lo que Dios nos habla. Porque usted puede tener más capacidad que yo, puede saber mucho más que yo, puede tener más intelecto que yo, puede tener mejor manera que yo, puede pasarme en muchas cosas, pero hay algo que Dios siempre a todos nos va a desafiar, y es la obediencia. La obediencia a algo, allí está la clave. Diga, la obediencia. Este joven no fue obediente al llamado de Dios, no fue obediente al llamado de Dios, pero Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, se sintieron que si ese joven no era apto para el reino de Dios, ellos, a la par de ese joven, no eran nada. Si ese joven, era preparado, se sabía los mandamientos, se los puso por obra, habló con Jesús. Jesús no le dijo mentiroso. Cuando le dijo Jesús los mandamientos, ¿sabes? No matarás, no hurtarás. Cuando el Señor le dijo no estafarás, cuando el Señor le dijo honra a tu padre y a tu madre, y él dijo todo esto lo he guardado de mi juventud. Si ese hombre hubiera sido mentiroso, Jesús le hubiera dicho sos mentiroso. Pero Jesús lo miró y lo amó, porque vio a un joven que amaba a Dios y que respetaba a sus padres y que hacía las cosas bien, y el Señor quería llevarlo a otro nivel. El Señor quería llevarlo a cosas gloriosas y grandes, pero él fue el que no se animó. Y hay cosas que Dios quiere llevarte a ti, a cosas más grandes, a mí, pero tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice, a renunciar. Fuerte el aplauso al Señor, fuerte, porque es para Él. Gloria a Jesús. Este es el mensaje que yo creí, y es el mensaje que predico. Es el mensaje del desafío. El Señor me desafió a mi corazón. El Señor me habló y tuve que ser obediente a su voz. Muchos años estuve sin ver a mi familia, muchos años, porque no es fácil, pero tuve que tomar una cruz y servir al Señor y renunciar a cosas por amor al Señor. Y salíamos a predicar, estábamos siempre permanentemente, pero un día, hoy ya he recuperado. Yo sé que no dentro de mucho toda mi familia estará congregada sirviendo al Señor y alabando al Señor. Lo que mi madre anheló y oró muchos años,
pero también había que servir a Dios y ser obediente. Había que renunciar a muchas cosas, a muchos domingos, a muchos asados, a muchas cosas hubo que renunciar. Pero todo trae bendición. Dios cuando te dice algo es porque te va a bendecir mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Yo no le estoy diciendo que usted lo haga, yo le estoy diciendo, ¿sabe qué? Que renunciamiento, todos tenemos que estar dispuestos a renunciar a cosas. Dispuesto a renunciar a la comodidad de estar tranquilón. No, el Señor te dice, hora que te movas. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su lado, es hora que nos movamos. ¿Cuántos dicen gracias por la palabra? Dice en el verso 26, ellos se asombraron aún más diciendo que entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos, dijo, para los hombres, ¿qué la salvación? ¿Cómo es para los hombres? Es imposible que un hombre sea salvo, imposible, humanamente es imposible, pero para Dios, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Usted y yo somos salvos porque Cristo murió y resucitó. ¿Cuánto dicen gracias porque soy salvo? ¿Cuánto le agradecemos a Dios por la salvación del alma? Doy gracias al Señor. Ayer me tocó ir a despedir los restos de un hombre, 56 años. 56 años, le dio una ACV y tuve que ir a despedir los restos. Y habían coronas, como 8 o 9 coronas, había una persona que era importante, me pidieron que fuera, y que hace un tiempo atrás, en un cumpleaños de nuestra hermana Clara, la mamá de mi hija Joana, estuvimos y él estuvo sentado en la mesa. ¿Y sabe lo que él me dijo? Yo desde niño iba a una escuela dominical, desde niño me llevaba a mi abuela a la escuela dominical, desde niño. Y él me dijo, pastor, yo quiero ir, un día yo voy a ir, porque nunca me he olvidado de aquellas canciones que aprendí desde niño. Nunca me olvidé de cuando me enseñaban, hermanos, pero uno no sabe el día de mañana lo que vendrá. Por eso es hora de arreglar las cuentas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga, es hora de tener cuentas cortas con Dios. Que Dios nos dé gracia, nos da la gracia, pero que la obediencia no la da Dios, sino uno la tiene que poner. ¿Cuántos dicen gracias por tu palabra? Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, le dijo Pedro, porque Pedro estaba, diga conmigo, estaba desconcertado. ¿Y no le ha pasado a usted como hijo de Dios que por ahí usted está desconcertado, no sabe si está bien, no sabe, qué sé yo, ya no sé si estoy haciendo bien las cosas, ya no sé? ¿Alguna vez estuvo desconcertado? Pedro estaba desconcertado, ya no sabía para dónde tomar qué rumbo, porque estaba desconcertado, porque él se miraba a sí mismo, un hombre que era pescador, aunque era empresario, aunque él trabajaba, tenía una familia, tenían una empresa familiar, él dejó a su padre y él pudo volver. ¿Se acuerdan que cuando él un día volvió a la pesca, cuando el Señor se fue y después cuando Pedro pensó que ya como lo había negado, él volvió a la pesca? ¿Cómo él puede entrar y volver? Porque él tenía una empresa, su padre era empresario y él también era empresario. Por eso él dejó todo, él nos mandó una carta de renuncia y él, cuando las papas quemaron, volvió a la empresa familiar. Pero el Señor le habló a él para que lo siguiera, y Pedro dejó todo, lo siguió. Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, todos dejaron todo. Y ahora ven a un joven que tiene todo, que tiene riquezas, pero no está dispuesto a dejarlo. Ese joven, los discípulos lo vieron darse la vuelta e irse triste. Y ellos pensaron, ¿y este joven habrá estado bien? ¿Y nosotros entonces mal? ¿Alguna vez no pensó, pero parece que todo el mundo está bien y yo estoy mal entonces? Yo amo al Señor, sirvo al Señor, doy mi diezmo, oro, y parece que todos en la vida en algún momento viene un desconcierto.
a Juan el Bautista en la cárcel, cuando ya no sabía si Jesús era el Mesías, le vino el desconcierto. Pero es allí donde uno tiene que levantar la mirada al Señor. Y Pedro estaba desconcertado y los discípulos estaban desconcertados. Diga conmigo, los discípulos estaban desconcertados. Dígale al que está a su lado, por eso no te preocupes cuando por ahí te viene el desconcierto. Porque por ahí le viene o no le viene. ¿Cuántos reconocemos que por ahí no sabe? Mire, un amigo, la verdad que yo lo sentí mucho, la partida de Pancho, digo, pero un amigo, no es fácil tener amigos en el ministerio, no es fácil. No es fácil tener, porque uno charlar, hablar de cuántas veces él nos llamaba, cuando la pastora estaba pasando ese proceso tan duro, tan difícil en la salud, nos llamaba, y no perteneciendo a la familia de la institución a la cual él no tenía ninguna obligación, pero nos llamaba. Cuando comenzamos la construcción, estábamos, y me dijo, amigo, dame tu número de documento, amigo, dame tu número de documento, amigo. Pero para qué, no, amigo, dame tu documento, me dice, dame tu documento. Y le digo el número. Bueno, ahora anda al correo, ya te estoy girando 2.000 pesos porque yo quiero sembrar en el tabernáculo. Hermanos, cuando él partió, para mí la verdad fue cada vez que, y ahora no hablo en sí de fútbol, pero cuando Boca vino a San Juan los otros días, dije, pensar que yo hoy día estaría él llegaba a Mendoza, lo hubiera llevado a San Juan. Cuando Boca vino a jugar con River en enero, digo, pensar que yo estaría en la cabina, estaría con un amigo. No es fácil, y uno por ahí ve personas que hacen cosas malas, que esto, aquello, y parece que no se mueren. Veo como el término ese, hierba mala nunca muere, ¿ve cuando le dice? ¿O no es así? Y por ahí dice, ¿cómo sí vive? Y ¿es así o no es así? Y uno por ahí le entra el desconcierto en algunas cosas, ¿sí o no? Dígale al que está a su lado, sí, por ahí me desconcierto. Porque Pedro estaba desconcertado y todos estaban desconcertados. Pero miren lo que Jesús les va a decir. Porque ellos dijeron, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, dijo Jesús, y del Evangelio, que no reciba 100 veces más que ahora en este tiempo. Diga, en este tiempo. Diga, en este tiempo. Diga, si yo renuncio a lo que Él me está diciendo, diga, 100 veces más voy a recibir. Hay cosas que vas a tener que renunciar. No le estoy diciendo que deje el padre, la madre, que no. Pero hay cosas que Dios le está diciendo para que usted, yo, seamos bendecidos. Diga conmigo, renunciamiento. Digámoslo otra vez, renunciamiento. Son mensajes que hoy día ya no se escuchan tanto, de renunciamiento, pero son los que traen bendición. Porque cuando uno renuncia a cosas, es porque va a recibir más de Dios. Cuando Abraham, ese hombre que amaba a Dios, que estuvo dispuesto a dejar su tierra, dejar su nación, dejar su lugar, dejar todo para irse a una tierra que no sabía dónde se iba. Él iba a la tierra que Dios le dijo, vete de tu tierra, sal de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo el punto cardinal, no le dijo dónde, no le dijo la latitud, la longitud, no le dijo el lugar donde iba. Él tenía que ser obediente a lo que Dios le hablaba, al llamado a salir, a ser obediente. Y Abraham, él tomó a Sarai, su mujer, y Abraham tenía el nombre cortito, y se fueron. Y un día Dios le dijo, cambiate el nombre,
y él le obedeció a Dios. Se cambió el nombre, le cambió el nombre a su esposa porque era obediente. Y un día Dios le quería dar más y le dio al hijo, a Isaac. Pero cuando Isaac se calcula, en estos días estudiando la palabra y mirando ese pasaje, se calcula que Isaac tenía 25 años, algunos están calculando, y él agarró a ese muchacho, porque Isaac sabe hasta cuántos años vivió. Porque le dicen, muchacho, 25 años, ¿hasta cuántos años vivió Isaac? Murió a los 180 años. 180 años, quiere decir que 25 años, no, recién era el 12% de la edad que iba a tener que vivir. Cuando Abraham, Dios le dijo, dame a tu hijo, al que tú amas, ve a Moriah, al monte que yo te diré, y ofrécemelo a mí, ofrécemelo a mí. Cuando él fue con su hijo Isaac, lo ató, puso el altar, puso la leña, lo ató, y cuando levantó el cuchillo para degollarlo, porque estaba siendo obediente, Dios le dijo, detén tu mano, porque ya conozco por esto, por lo que está dispuesto a hacer, porque lo que le demuestra a Dios no son las palabras, la obediencia. A Dios se le demuestra la obediencia con los hechos y no con las palabras. Las palabras se las lleva el viento, los hechos hablan de la obediencia. Fuerte el aplauso al Señor. Los hechos hablan de obediencia. Cuando él levantó, hermanos, y para todo padre, su hijo son los ojos de él. Cuando levantó el cuchillo para degollarlo, Dios le dijo, no, detén tu mano, no le hagas nada malo al muchacho, porque no me rehusaste, no rehusaste a darme a tu único hijo, al que tú amas. Y le dijo el Señor, date vuelta. Y se dio vuelta y había un carnero. Y agarró el carnero y su hijo salió del lugar y lo puso al animal. Y el Señor le dijo que lo iba a bendecir, que las generaciones de Abraham serían benditas. Todo hombre de Dios y mujer de Dios en la Biblia ha sido desafiado. Y la iglesia de estos tiempos somos desafiados a renunciamientos, porque Dios quiere darnos más bendiciones. ¿Cuánto dicen gracias por la palabra? Miramos el verso 30 que estamos leyendo y dice el pasaje, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, léalo conmigo en voz alta, casas. Y yo le creo al Señor. Yo creo que nosotros tenemos el departamento allá arriba, estamos viviendo, y Samuel también, yo creo, por el departamento, pero un día Dios me va a dar casas, porque le dimos casa al Señor. Y Él tiene conmigo y con nosotros como familia, Él tiene, y yo sé que Dios no es incumplidor a sus promesas. Yo sé que Dios un día nos va a dar casas. ¿Cuántos dicen amén? Yo le creo al Señor. Dice que no reciba 100 veces más que ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero léalo con alta voz lo que dice ahora, con persecuciones, es decir, con gente que le va a hablar mal, que lo va a perseguir, que lo va a cuestionar, lo va a criticar, porque diga, la bendición va a traer, ¿sabe qué? Que te envidien. Dígale que está a su lado, nos van a envidiar por la bendición. Diga, pero sigamos adelante, dígale. Porque la bendición trae eso también. Acá dice la palabra del Señor, por eso uno lee la partecita, para hay que leer todo y hay que ponerle sentido a todo. Dios te dice que te va a dar todo, pero también con persecuciones. Diga, con persecuciones también. Diga, viene en el paquete de la bendición también. Dígalo, viene en el paquete de la bendición. No es que uno le dice, no Señor, me gustó la parte de hermanos, hermanas, padres, madres, casas, me encantó, tierra, fabuloso Señor, pero la de la persecución podríamos dejarla de costado. El Señor dice, no,
está metida también en la bendición. ¿Cuántos dicen gracias por la palabra? Porque por ahí uno dice, pero ¿por qué me persiguen si me critican cuestiones si yo no le hago nada mal? Es parte, son las reglas de juego. Diga, son las reglas de juego. La bendición trae también envidia en muchos corazones. Por eso usted siga adelante, no pierda el tiempo. Si alguien lo envidia, habla mal de usted, no se desenfoque, siga sirviendo a Dios. Acá dice, con persecuciones, y léalo conmigo lo que dice ahora, y en el siglo venidero, la vida eterna, la vida eterna. ¿Sabe qué? Ayer cuando despedía los restos, le dije, como siempre digo, no le digo adiós y no hasta pronto. Él no vendrá a nosotros, pero nosotros vamos a donde Él está. Y yo creo que es así. David lo dijo. Por eso, usted y yo tenemos que seguir siendo leales, fieles al Señor, leales, fieles al ministerio que Dios le ha colocado, porque el Señor a un hombre lo quiso meter en un nivel superior, a ese joven, que tenía cualidades, tenía capacidades. El Señor no quería que se fuera triste. Diga conmigo, el Señor no quería que se fuera triste. Diga, Él se fue triste porque no quiso morir. Diga, porque no quiso renunciar. Y muchas veces el no renunciar te hace alejarte de esa bendición, y por ahí uno se siente que porque uno le cuesta poner en el altar la carne de uno. Es fácil darle consejos a otros, es fácil, pero la cosa es para uno. La cosa es uno, morir uno. Diga, tengo que morir. ¿Cuántos quieren morir a su yo, a su ego, para que Cristo cada día crezca más en nuestras vidas? Cuando Dios le dijo a Abraham que le diera a su hijo, a su único hijo, el Señor no le decía eso porque no lo amaba. Dios lo amaba. Es más, Dios habla de Abraham, lo pone a Abraham como amigo de Dios. ¿Cuántos han leído la Biblia que Dios habla de Abraham, amigo de Dios? A un amigo, ¿usted le pediría algo difícil? Algo difícil, algo que lo fuera a perjudicar. Uno decía, no, porque es mi amigo. Y Dios estuvo dispuesto a decirle, dame a tu hijo, sacrificame, matámelo a tu hijo. ¿Cómo Dios? Entonces no es un amigo verdadero. Lo que Dios quería era darle a Abraham bendiciones, que se las dio porque Abraham estuvo dispuesto a darle a Dios. Por eso esta palabra, que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido con ruego y súplicas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Para qué? Para que por medio de él viniera la salvación a todos los que le obedecen. Usted que le obedece a Dios, yo que le obedezco al Señor, los que están a través de internet, los bendecimos donde están. Dios está diciéndonos, yo quiero obediencia de tu parte. ¿Cuántos dicen conmigo, el Señor me está hablando? Dígalo, el Señor me está hablando. Diga, obediencia a Él. Diga, Padre, tú me hablas. Diga, me estás diciendo que te tengo que ser obediente. Diga, aquí estoy yo. Si usted quiere ser ese obediente hombre o mujer, levante su mano, cierre sus ojos. Padre, gracias por esta palabra. Bendigo a los que están a través de internet, en la nación donde estén, en el continente donde se encuentren. Les bendigo, Señor. Aún vidas que nos están escuchando, que quizás nos están escribiendo. Señor, como nos escribían desde muchos lugares, desde Estados Unidos, desde Chile, aún desde la provincia o de tantos lugares. Pero aunque haya vidas, como me han dicho muchas veces, yo los sigo por internet. Y aunque no escriban, pero tú les estás hablando a ellos de renunciamiento. Señor, gracias por esta palabra, porque esta palabra nos enseña que cuando tú le hablas a alguien, no es para que se vaya triste, no es para que pierda
tantas bendiciones, sino es por el contrario. Tú a ese joven lo amabas, lo amabas, lo amabas. Por eso lo desafiaste para darle bendiciones. Diga conmigo esta palabra: gracias, Padre. Diga en alta voz: gracias, Padre. Diga: yo sé que me amas. Diga: y porque me amas. Diga: y porque eres mi Padre, me hablas de esta manera para bendecirme. Por eso, Padre, diga: gracias, porque soy hijo, y a los hijos se les habla directamente y se los desafía a los hijos. Diga: yo soy tu hijo. Gracias por esta palabra. Señor, sana a los enfermos, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Se han quitado las dolencias, se han arrancado los dolores. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro victoria, declaro sanidad, declaro por la llaga de Cristo sanidad. Por la llaga de Cristo declaro victoria y declaro bendición. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.